A su programa Desde tu Mirada, 6:05. Está sintonizando el 1040 de AM si nos escuchas en Guadalajara, Jalisco, 95.1 de FM en Austin, Texas. También puedes estar a través de la cadena Cable Radio Network o bien a través de la página www.radiomujer.com.mx. Estamos aquí, tus psicoanalistas de la radio, José Luis Amarripe, tu servidora Gabriela Maldonado, el día de hoy para hablar acerca del tema de las supersticiones y creencias en lo sobrenatural. Continuando más bien empezando con el tema, ya nos dice Claudia por ahí en la cápsula algunas de estas supersticiones, ¿no? A veces no se sabe bien de dónde surgieron, quiero decir, una persona en lo particular puede no estar enterado de dónde surge esta superstición, pero aún así lo siguen, ¿no? al pie de la letra, y por lo general le van añadiendo cada quien de su propia cosecha, que si la sal, que si pasar por debajo de una escalera, a veces cuestiones como los gatos negros, etcétera, continúan siendo motivo para algunas personas para desarrollar alguna superstición. Y aquí hay algo importante, también hay ciertas como supersticiones personales, podríamos decir, a lo mejor no van junto con las del pópulo, pero sí son ciertos rituales que sigue cada persona en lo particular, ya de que de otro modo le puede generar una cierta ansiedad. Esto ya estaría más en el terreno de lo obsesivo compulsivo. Podemos pensar en estos síntomas tan clásicos, ¿no? De lavarse las manos X cantidad de veces necesariamente. No puede ser una sola vez, tiene que ser algo más ordenado. Cerrar la chapa X cantidad de veces o verificarla. También verificarla, que esté cerrada las llaves del gas. Que la mayoría de las ocasiones cuando una persona se ve aquejada por este tipo de malestar, sabe muy en el fondo o incluso así abiertamente sabe que está cerrado, ¿no? Puede ser 2 segundos después de que acaba de cerrar la estufa o la chapa de su casa, etcétera. En lo consciente sabe que está cerrado, sin embargo, tiene la compulsión por verificarlo, no porque en concreto piense que podría estar abierto, sino porque simplemente siente que algo malo puede suceder, algo malo, innombrable realmente, en el sentido de que no tiene una forma muy concreta. En otras ocasiones cobra una forma concreta, como una especie de justificación que se da a la persona, ¿no? Puede decirse la persona a sí misma que a lo mejor, pues las personas alrededor van a pensar que tiene más chapa su puerta, qué sé yo. Se pueden hacer ahí alguna pseudo explicación que también va únicamente en función a disminuir la angustia, pero no hace sentido con ninguna razón, con nada que esté en el terreno de la razón. Simplemente responde a una angustia interna que no se puede describir. La persona simplemente sabe que se ve obligada a hacerlo. Y en este tipo de cuestiones que podrían agarrarse las supersticiones clásicas como las escaleras, los gatos, el viernes 13, etcétera, estos están dentro de lo obsesivo compulsivo. Uh-huh. Y acá tendríamos que hablar con mucho cuidado cuando decimos lo obsesivo compulsivo, ¿no, Gabriela? Porque hay muchas personas que dicen, es que yo soy obsesivo compulsivo. Sí. Ser obsesivo compulsivo no es algo presumible. Es una situación, todos vamos a tener este tipo de manías obsesivas. Todos tenemos hasta cierto grado. Como rasgos. Sí. Y ni tanto como un rasgo, porque un rasgo ya es algo como que va formando nuestra personalidad. Habrá personas que simplemente tengan esto que nos estaba diciendo Claudia, Gaby, lo recuerdo del viernes, en el que hablaban de que si se tira la sal, se tiene que derramar esa sal, uh-huh, por un lado. Y esto
resulta como una manía que nosotros, si lo hacemos tal vez no pase nada, pero ya tenemos como la repetición de hacerlo. Cuando estamos hablando de un mecanismo ya dentro del obsesivo compulsivo, el no hacerlo es un mar de angustia. No es una incomodidad, es un mar de angustia. Y eso es lo triste de una personalidad obsesivo compulsiva, que son personas que están atrapados en sus rituales. Es la cantidad de tiempo que les quita esto y es una manera de lidiar con la angustia, nótese. Pero es algo que lidiando con la angustia nos angustia, ¿no? Ya se vuelve una cosa dominante y bueno, esto simplemente como para entenderlo y no hablarlo tan a la ligera, porque dentro de lo que estamos hablando el día de hoy sobre las supersticiones, también nos vamos a dar cuenta de que todos podemos tener ahí algo al respecto de esto, ¿no? Algo, ¿por qué? Porque viene de un pensamiento primitivo y todos fuimos niños. Todos tenemos esa idea. Todos en algún momento pensamos que Santa Claus iba a llegar por la chimenea, que acá en México no tenemos chimeneas, entonces era una fantasía un tanto bizarra, como dice Bion, que son como cachos así en pedazos de las ideas, porque ¿por dónde se va a meter Santa Claus, no? Santa Claus traerá ganzúas porque vivimos acá con una reja y 3 candados, ¿cómo se iba a pasar con los regalos? Tenemos ese tipo de fantasías, ¿por qué? Porque éramos niños, ¿no? Y todavía podríamos pensarlo más a fondo. Podríamos decir, bueno, es que las supersticiones, es que es quien cree en la brujería, quien cree en el fantasma, en el chupacabras. Oiga, si usted cree en la vida después de la muerte, eso también es algo sobrenatural y que podríamos entender como superstición. ¿Por qué? Porque no hay prueba científica al respecto. Porque no es un pensamiento objetivo, porque habla de nuestro deseo. Si estuviéramos hablando de algo objetivo, no tendríamos el montón de personas, dependiendo de quién seamos fan, que piensen que va a suceder una cosa distinta. Ahí, en ese tipo de situaciones, nos vamos a ir dando cuenta cómo todo lo que tiene que ver con la superstición y con este pensamiento mágico invade nuestro mundo cotidiano. Se va metiendo en todos lados. E imagínese que tener este tipo de ideas alrededor es como si estuviéramos construyendo un muro donde ponemos 5 ladrillos sí, 1 no, más bien 1 imaginario, y después de eso seguimos poniendo ladrillos de verdad. Y podríamos decir, bueno, pues si nos brincamos 1 o 2 ladrillos, pues tal vez no pase gran cosa. Pero mientras más de esos ladrillos imaginarios tengamos, más frágil va a ser nuestra estructura mental. ¿En qué sentido? En el sentido de que todos esos bloques de imaginación, de cosas que no deberían de ir ahí, que nos acabamos explicando de la realidad con una fantasía, se han puesto ahí por ignorancia y por falta de. También podríamos hablar de una ilusión, que lo vamos a hablar ya un poco después, pero vamos pensando cómo todas estas cosas nos pueden ir realmente debilitando, dejándonos en una fragilidad terrible. ¿Por qué? Porque si de todas estas cosas que nosotros podemos ir creyendo, ya creemos en que nos hicieron mal de ojo, ya creemos en que los espíritus chocarreros nos van a venir a acusar porque el karma nos está jugando mal, todas estas cosas, más que un hecho, están hablando de cómo nosotros vamos viviendo nuestro mundo anímico y cómo lo intentamos explicar con estas fantasías que, si usted se da cuenta, no están muy lejos de ser infantiles. Pero bueno, vamos a ir a un pequeño bloque Ay, Dios. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial. En un momentito continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando acerca de supersticiones y creencias en lo sobrenatural. Y bueno, ya hace un momento estábamos comentando a propósito de situaciones que van más hacia lo compulsivo y que en general se desarrollan dentro de la temática del mundo interno, no necesariamente tienen que corresponder a los temas habituales que podemos encontrar como la sal, etcétera, etcétera. Para muchas personas es algo simplemente por si acaso, ¿no? A lo mejor no les invade tanto de angustia, como comentabas tú, José Luis, pero simplemente se queda ahí el paréntesis por si acaso. Hay muchas otras personas que en verdad van envolviéndose de este tipo de pensamientos de una forma mucho más drástica. Y lo curioso es que en general cuando se habla de alguna patología, se asume como que son cosas muy evidentes,
y muy, no, muy graves, en el sentido, sobre todo creo, la mayoría de las personas se lo imaginan grave en el sentido precisamente de lo notorio de la situación, ¿no? Se imaginan, por ejemplo, que un pensamiento delirante, una persona con pensamiento delirante, pues es una persona que uno se podría encontrar únicamente en un hospital psiquiátrico o por ejemplo en las películas, ¿no? Que se va a ver así todo por ningún lado. Lo cual no es cierto. Este tipo de pensamiento es más común de lo que quisiéramos pensar realmente. ¿Por qué? Porque va precisamente envuelto en esta cotidianidad en donde una persona perfectamente puede tener, por ejemplo, su trabajo, puede tener incluso hasta en una muy buena medida valerse por sí mismo, por sí misma, y también, bueno, pues tomar decisiones importantes dependiendo de lo que le diga la del tarot, ¿no? o, o el que lee las piedras o los huesos o la carta astral, qué sé yo, ¿no? Esto es un pensamiento delirante. Y aquí la cuestión no es decir que es un pensamiento delirante, no es como decir, hey, eso no se come, ¿no? Eso hace daño, no te lo comas. No. La intención es poder entender por qué se genera este tipo de pensamiento y también poder entender que es mucho, muy común, ¿no? No es que aparezca únicamente en estos casos tan aislados que nos imaginamos y de los cuales la mayoría de las personas se siente tan desembarazada, ¿no? No, bueno, pues es que eso le ocurre a aquellas personas, no. Consulté el horóscopo, ¿no? Todo este tipo de cosas también corresponden a pensamientos delirantes en el sentido de que no están en función a ningún elemento real, verdaderamente, y sin embargo están ahí como un cimiento, como, entre comillas, un cimiento, porque como tú ponías el ejemplo, José Luis, si hablásemos de una estructura, de una pared, pues serían espacios huecos, verdaderamente. Importante en la vida. Vamos a pensar que de pronto se consulta esto para a veces para saber si tomar un trabajo o no, o rechazarlo, ¿no? Para saber si cambiarse de ciudad o no, para incluso decisiones de pareja y cuestiones por el estilo. Entonces no podemos pensar que pues es algo simplemente como por curiosidad, ver, a ver qué salió en el horóscopo, ¿no? Y ajaja, qué tarugada. No, verdaderamente hay personas para las que constituye una parte importante y lamentablemente en otros momentos creo que esto se manejaba con una cierta seriedad, se le otorgaba una cierta seriedad a chamanes, brujos, etcétera. Vamos a pensar en un tiempo mucho más atrás en la civilización, porque se asumía que eran las personas como médicos, digamos, no todos los que manejaban hierbas, etcétera, era lo más cercano que tenían como alguien que pudiesen considerar un hombre de ciencia, una persona de ciencia. Hoy en día, pues la ciencia nos ha demostrado muchas cosas por una ruta sumamente distinta y lamentablemente han cobrado una vez más esta categoría de seriedad, ahora por una vía distinta, porque se mezclan con algo que se hace llamar como, no se hace llamar así, yo lo llamaría como una pseudopsicología, de alguna forma, se mezcla con eso y entonces, bueno, pues a lo mejor se disfraza de algo que podría sonar serio, como es una ciencia humana,
pero al mismo tiempo, pues ahí te va la limpia y las hierbas, ¿no? Y este ritual para que hagas en tu casa. ¿Y qué es eso? Ujú. Es algo que a final de cuentas se acaba como empalmando con todo, ¿no? Y bueno, esto también tendríamos que ver qué ha sucedido durante toda la historia de la humanidad, ¿no? Pero hace no mucho que empieza toda esta idea que tú estabas señalando, Gaby, como de New Age, ¿no? Como que eso es lo máximo, ¿no? O eso es lo que deberíamos de creer. Bueno, y esto se va metiendo en distintos aspectos, ¿no? Hay quien dice, es que la dieta de los cavernícolas es la dieta más sana de todos, ¿no? La paleo diet le dicen de repente en inglés. Yo no podría decir, ¿por qué pensaríamos que es más sano la dieta de los hombres primitivos cuando todavía ni siquiera tenían agricultura que una dieta que pudiéramos hacer basados en la ciencia, ¿no? ¿Cuál sería el sentido? El sentido va hacia apuntar a los antiguos. Pero, así como tú ya lo estás mencionando bien, Gabriela, los antiguos en muchos sentidos eran muy ignorantes, eran mucho más ignorantes que un niño de primaria de estos entonces, ¿no? Claro que podríamos, digo, antes de que me empiecen a caer pedradas, ¿no? Pero claro que podríamos hablar de la experiencia, que podríamos hablar de muchas cosas, pero a estas alturas, fíjese cómo nos va medio atorando esta idea, porque pensamos, bueno, es que yo no quiero ir con un doctor, yo quiero ir con el chamano, yo quiero ir con la partera, ¿no? En los lugares en donde no había doctores, había parteras porque era necesario que salieran los niños. Y son personas que saben muy bien lo que están haciendo, que tienen técnicas que les permiten hacer que los niños lleguen con seguridad a este mundo, pero no son médicos, ¿no? Esa señora, si sale con algún tipo de deficiencia, el niño tal vez sepa hacer en repetición digamos, algún tipo de procedimiento, pero no está tan preparada como un médico para abordar todos los problemas que un médico podría hacer, podría abordar, ¿no? Sin embargo, nos vamos quedando que como que lo más viejo o lo antiguo o lo que se hacía en los pueblos es lo más sano, porque ahí vamos, como le decía, empalmando ciertas cosas, ¿no? Decimos, bueno, es que ve, por ejemplo, esta persona, mi tatarabuela que vivía en el pueblo cuando recién llegamos acá y vivió hasta los 100 y cachos de años y mi abuela fumaba todo el tiempo y hacía todas estas cosas, entonces fumar no ha de ser tan malo, ¿no? Yo no podría decir, una persona que vivía en esos entonces, le podríamos dar muchísimas explicaciones de por qué fumó hasta sus 100 y cacho de años, o podríamos decir de manera muy acertada que tuvo mucha suerte de no enfermarse. Pero no, que los cigarros que no enferman son los que fumaba la bisabuela, ni que el comer pollo frito todos los días le dio sus superpoderes para luchar contra el cáncer, porque eso solamente va hacia aludir una vez más a este pensamiento fáctico, como si es esto, entonces es aquello. Es como si estuviéramos haciendo un ejercicio de correlación, y esto, dentro de un razonamiento, es algo increíblemente primitivo. Es algo que en muchos sentidos puede servir, pero en el resto de las cosas no. ¿Por qué? Vamos pensando cómo es necesario que en primer lugar exista esto, ¿no? Nosotros vamos, y nosotros somos unos hombres primitivos, vemos una fruta, le damos una mordidita y nos esperamos. Nos empezamos a sentir mal y decimos, esa fruta es mala. Tal vez nosotros éramos bastante intolerantes a esa fruta, pero no es una fruta venenosa. Sin embargo, les vamos a decir a todos los que están a nuestro alrededor que esa fruta es venenosa. Si no teníamos otra forma de comprobarlo, eso fue lo mejor que pudimos hacer. Pero imagínense ahorita ir al súper y decir que comer jitomate con limón y con aguacate es veneno. Definitivamente que estamos en un nivel totalmente distinto. Y ahí es en donde tendríamos que ver cómo es que va evolucionando este tipo de pensamiento, en donde la superstición hace de las suyas y nos hace la vida imposible. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando el día de hoy acerca de supersticiones y creencias en lo sobrenatural. Te recuerdo, tenemos un teléfono celular si nos quieres enviar un mensaje vía WhatsApp. El teléfono es 333-822-3208 y los teléfonos en cabina 3122-1190, 3647 1883. Estaba dudando si era ese el número. Sí, es que ya estamos más acostumbrados al WhatsApp. Y bueno, en toda esta cuestión del pensamiento decíamos, el hecho de que sea un pensamiento delirante o no, aquí lo importante es poder entender por qué se hace necesario para algunas personas, y podríamos pensarlo incluso a lo largo de la civilización,
este tipo de pensamiento. Se pone una creencia, vamos a decir, en el espacio precisamente de la ignorancia, no en un sentido negativo, no lo digo en un sentido negativo, lo digo en un sentido literal, ¿no? Algo que yo desconozco, lo único que puedo hacer es imaginar al respecto. Y nosotros tenemos la tendencia a explicarnos los fenómenos de nuestro alrededor y también los fenómenos internos, los de nuestro mundo interno. No podemos simplemente quedarnos, imagínate que de pronto amaneces con un piquete muy curioso, ¿no? en el pie, y pues algo se te va a ocurrir inmediatamente, ¿no? Me picó un mosquito, o es una alergia, o cualquier cosa, pero algo necesariamente vas a tener que poner ahí. No hay ninguna persona que se quede viendo como robot y continúe, ¿no? No me duele, y continúe. Esto es un reflejo normal en las personas, porque no sabes qué es lo que está pasando ahí, entonces se inserta esa creencia. Sin embargo, este proceso, cuando se queda ahí estancada la creencia, sin posibilidad de movimiento, puede enfermar bastante. Y ahí es el punto en el que vamos rellenando estos espacios justamente con material, ¿no? Con material psíquico que no se puede sostener en ningún sentido. Esto lo hemos hablado en otros momentos con respecto a los niños, ¿no? ¿Qué pasa cuando a los niños no se les explica cómo funciona su cuerpo? Por ejemplo, para las niñas que no se les dice que van a tener su menopausia, ¿qué tal? Bueno, también, no digo, ciertas personas que también les llega eso y es como si se estuvieran enfermando de algo, ¿no? Nos vamos a encontrar con un montón de casos, pero lo que estaba queriendo decir era a las niñas que no se les dice que les va a llegar la menstruación, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces la niña va metiendo cualquier cantidad de contenidos pensando que está enferma de algo. Imagínense nada más, un día despertarse y encontrarse todo sangrado en las entrepiernas, pues por supuesto que es algo terrorífico, ¿no? Si no hay un pensamiento antes de eso. Y si no hay un pensamiento, no hay no hay algo que nos pueda permitir lidiar con esa realidad. Ahí es en donde nuestro aparato psíquico va rellenando los espacios, porque no nos podemos quedar nada más con partes recortadas en nuestra historia y en nuestro entendimiento del mundo. Es exactamente lo mismo por lo que los antiguos, si lo queremos pensar así, los hombres primitivos, escuchaban truenos y decían, seguramente es el dios del trueno que está haciendo sonar, que está haciendo de tal manera, que está molesto, o que está contento, o que los ángeles están haciendo esto, que cualquier cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa peculiaridad como especie. Nosotros vemos algo y nos preguntamos por qué estará ahí. Decimos, ¿por qué será eso? No siempre le damos la mejor de las formas para contestarlo, pero vamos teniendo esta naturaleza inquisitiva de preguntarnos por qué, hasta que algún adulto nos la hace pedacitos también, ¿no? Pero lo que vamos metiendo ahí es lo que tenemos a la mano. De la misma manera, pensemos, si uno tiene una educación formal y encuentra algo que no se sabe explicar, ¿hacia dónde vamos a ir a buscar? Pues vamos a ir a buscar primero hacia nuestro cuerpo de conocimientos. Decimos, a ver, como que me acuerdo de algo similar, ¿no? Tengo idea de algo similar que yo ya había estudiado y de tal manera lo puedo explicar. Y si no hay algo de eso, vamos a buscar a los libros, vamos a buscar a algo donde nosotros sabemos, de hecho, que se nos puede enseñar lo que no sabemos. Pero si no tenemos esa línea de pensamiento, no lo vamos a explicar, y no lo vamos a explicar ¿cómo? Con nuestros propios sentimientos. Esto lo podemos ir viendo dentro de la enfermedad mental, así como también se lo estaba mencionando con los niños, alrededor de cómo se va formando un delirio. Usted nunca se ha preguntado tal vez por qué cuando estamos hablando de una situación de paranoia siempre es en contra de la persona. Pocas veces encontramos en este tipo de delirios o en una alucinación psicótica la idea de que a alguien más que no conocemos le va a suceder algo.
¿no? Siempre tiene que ver con nosotros o con los seres cercanos en los que tenemos. Imagínense, de tantas personas, a nosotros nos llegan a contactar los fantasmas para decirnos que algo va a suceder. Esto es porque no es un contacto con ningún otro plano ni con ningún otro ser que sabe más que yo, sino que lo que está sucediendo ahí es que dentro de mi cabeza hay pedazos que yo no alcanzo a reconocer. ¿Por qué? Porque no están construidos, no se constituyeron como parte de nosotros. No es algo que se reconozca propio. Digamos que son pedacitos de nuestro yo y de nuestra experiencia que quedan flotando. Y esos pedacitos, ¿no? Digo, esto es una cosa un tanto compleja de entender y de explicar. Esos pedacitos se desconocen. Si lo pensáramos todavía en otro ejemplo, podríamos hablar de estas personas que dicen, es que las personalidades múltiples no quiere decir que seamos distintas personas, sino que son partes que quedaron desconectadas de nuestra razón, de nuestro yo como tal. Esta idea del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, por ejemplo, no es, digamos, como una forma muy caricaturizada de entenderlo, pero es como esta parte malvada que nosotros podemos llegar a sentir que no es propia, aunque seamos nosotros. Pero la manera de lidiar con eso de nuestro aparato psíquico es hacer ese recorte. No hay algo ahí que lo pueda conectar, y por eso es que se experimenta como si fueran otras personas, como si fueran otras personalidades. Lo mismo, regresando al ejemplo de la alucinación en lo psicótico, también se vive como algo externo. Se vive como algo externo aunque venga de nosotros, porque no es algo reconocido de nuestra personalidad. Pero ahí es en donde vamos a darnos cuenta por qué siempre va hablando de nosotros o de las personas que están alrededor. Esto, si lo vemos en una escala ya, sin meternos en un asunto de alucinación y lo demás, a usted, cuando hay un temblor o cuando ya se hace de noche, posiblemente usted sea madre o padre, ¿qué es lo que piensa que puede suceder con sus hijos si están en la calle? Por lo general ahí nos vienen estos terrores, es que los van a robar, es que les van a hacer esto, es que les van a hacer aquello. Eso, por un lado, está sostenido en la realidad porque es un sitio peligroso, tal vez el que fueron sus hijos, pero en muchos otros sentidos solamente tiene que ver con partes de nuestra personalidad que no alcanzamos a reconocer y que solamente salen a través de esa negación, que solamente salen a través de desembarazarnos de esos afectos. ¿Por qué? Porque le van a robar el carro, ¿no? Es que yo estoy seguro de que le van a robar el carro y de repente le roban el carro y nosotros ya nos explicamos que tenemos algún poder sobrenatural. Es que yo ya sabía que le iban a robar el carro. Es que nosotros, sin darnos cuenta, andábamos nadando por un deseo en el que estábamos deseando que sucediera una de estas cosas. Y uno podría decir, ¿cómo podría querer yo que le pasara algo malo a mis hijos? No por eso. Eso es algo que ni siquiera nosotros vamos teniendo control. Ahí lo que se va deseando y lo que va conformando ese tipo de pensamientos, podríamos pensar que es la necesidad de tener la razón, la necesidad de mantener bajo control a esa otra persona. Y una manera en la cual yo lo podría tener bajo control es conocer el futuro de alguna manera extraña y podérselo avisar. Y así, si no me hace caso, eso que le está sucediendo está bien merecido, porque yo ya se lo había advertido. No porque nosotros quisiéramos que le pasara algo malo como tal, pero si le pasaba algo malo a nosotros nos iba a beneficiar. Y nos acaba beneficiando en muchos sentidos. ¿Cuántas personas nos dicen, es que mis padres son como que son brujos, porque ya ahora me dicen que me va a pasar algo y me pasa algo, entonces yo ya mejor ya no salgo? Porque luego también vamos a ver cómo se va entrelazando con el pensamiento de los hijos, y los hijos aparte se terminan poniendo en situaciones peligrosas que los van llevando a tener accidentes y les van llevando a que sus padres tienen superpoderes, ¿no? Es una cadena de babosada y de pensamiento primitivo que realmente resulta muy peligroso, y eso es justamente de lo que estamos intentando hablar. Como algo que puede parecer tan inocuo, ¿no? Bueno, pues es que quien cree en los fantasmas, que quiera creer en los fantasmas, no nada más lo podemos aislar en ese tipo de situaciones, sino que eso es una estructura de pensamiento en sí, y una estructura de pensamiento que se puede madurar, y que si no se madura, va dando entrada, va dejando huecos en esa percepción y fantasías que van dando entrada a estos pensamientos delirantes, que si de por sí ya teníamos una predisposición a esto, se puede llegar a agravar. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:50. Estamos en el último bloque del programa del día de hoy, pero el día de mañana retomaremos este tema acerca de las supersticiones y las creencias en lo sobrenatural. Y bueno, realmente muchísimas de las cosas que hoy en día
no son cotidianas y que de las cuales podamos echar mano, ya quizás no quienes echamos mano de, pero digamos que hay quienes sí tienen pleno conocimiento de cómo funciona, ¿no? Desde las ondas de radio a través de las cuales nos estamos comunicando con ustedes, el teléfono, internet, medicamentos, etcétera, 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 un sinfín de cosas de las cuales nosotros podemos echar mano aún que no tengamos pleno conocimiento de su funcionamiento. Sin embargo, en realidad lo que vivimos el día de hoy como cotidiano podría parecer hace unos años como algo mágico, verdaderamente, ¿no? El pensar que puedes escuchar a una persona que se encuentra tan lejos, que puedes comunicarte con una persona a través de medios invisibles. Bueno, pues esto necesariamente se asumiría como magia, ¿no? Siempre he pensado que no hay verdaderamente fantasía que supere la realidad. En verdad, si nos detenemos, nos ponemos a estudiar detenidamente la realidad, cualquier aspecto de la realidad, verdaderamente es mucho más sorprendente que cualquier delirio, que cualquier ciencia ficción, que cualquier película, cualquier idea de magia, verdaderamente. La cuestión es que esta duda venga acompañada con un intento real de entender, porque nosotros decíamos, tenemos esta tendencia a explicarnos de alguna forma aquello que desconocemos, aquello que ignoramos. Ponemos inmediatamente, seguramente está pasando esto, lo más probable es que se va la luz, se debe de haber, debe haber un corto o se cayó un cable, algo nos decimos, para todo. Pero aquí el motivo interno de esto puede variar. Hay personas que tienen de verdad una curiosidad por encontrar las cosas, por explicarse las cosas, sea cual sea. Y hay otro motivante que es únicamente rellenar, que es únicamente como para descartar el caso, y ya, poder seguir como si nada, como para deshacerme de eso, hacerlo a un lado y luego continuar en donde estaba, ¿no? Cuando la intención es rellenar, nos quedamos con demasiadas teorías absurdas en nuestra cabeza. Vamos pensándolo a nivel civilización, para que cobre una magnitud que nos permita entenderlo, que nos permita amplificarlo, digamos. Podríamos habernos quedado con la teoría de que la Tierra es plana y pues nunca pasar del borde porque nos vamos a caer y ya, ¿no? Porque qué ganas de andar investigando, qué ganas de andarse metiendo ahí al mar y qué tal que te caes y qué tal que si era plana y ya no la contaste, ¿no? Pero qué tal que no. Además, con bastantes motivos para sospechar que no, digo, tampoco es aventarse a lo menso, ¿no? Si nos quedásemos únicamente con las cosas que son para rellenar, pues seguiríamos probablemente en la época de las cavernas, ¿no? Seguiríamos muy atrasados y nuestro mundo sería mucho menos interesante con prácticamente ninguna de estas cosas que antes habrían parecido magia y que hoy son herramientas que nos ayudan a abrir nuestra visión del mundo. Y cuando esto va por rellenar, por lo general es por dos motivos. Probablemente estoy reduciéndolo mucho, pero para tomar al menos dos motivos muy importantes y muy comunes de cuando se agarra una teoría únicamente por rellenar y no porque haya una fidedigna curiosidad atrás de eso, es uno por angustia
porque me angustia esta situación y quiero descartarla, o 2, para controlar, para que ya no me pregunten más, para qué es lo que yo digo y punto, y se acabó, ¿no? Uh-huh. Y ahí es en donde, una vez más, tendremos que ir pensando cómo estas cosas que se pueden ver tan inocuas nos pueden generar un gran problema. Hay quien dice, ¿no?, que todos debemos de mantener cierto grado de ilusión. Y esto tiene su sentido, que era lo que le estaba hablando al principio. No todo lo vamos a poder explicar. Esto es un hecho. Y es algo con lo que debemos de aprender a vivir. No todo vamos a saber por qué sucede, ni vamos a tener la certeza que en muchos momentos quisiéramos. Y más bien es algo con lo que se tiene que vivir. En lo que se va renegando esa realidad es justamente en rellenarla con ilusiones. Hay una ilusión alrededor, por ejemplo, con lo que estaba también comenzando el programa, esta idea de la vida después de la muerte. Es algo que tal vez nosotros en nuestros 5 sentidos, con nuestros estudios, con un pensamiento crítico, digamos, pues lo más seguro es que no, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que todas esas cosas que nos imaginamos pues están muy de la par de todas estas fantasías que íbamos teniendo de niños y ahora las seguimos diciendo cuando somos adultos. Pero te imaginas qué bonito sería. Te imaginas qué padre sería todo eso, ¿no? O me sostengo en mi fe o en mi creencia alrededor de toda esa situación. Ahí es en donde se vuelve necesaria una ilusión. Y vamos a entender por qué. Porque el mero pensamiento de que pudiéramos desaparecer por siempre es algo inaceptable para nuestro aparato psíquico. Es algo inaceptable para nuestro yo. ¿Por qué? Porque el mundo empieza y acaba en nosotros. Y es imposible pensar que nada más nos vamos a morir y vamos a desaparecer como cualquier otro ser vivo sobre la Tierra. Entonces, es cuando se empiezan a armar este tipo de ideas. Y este tipo de ideas, aunque seamos letrados y que tengamos todos estos conocimientos, siempre van a estar ahí presentes. Y esto es algo que también llegamos a pensar y decir, bueno, es que qué hipocresía, porque tal vez tantas personas en su lecho de muerte o ya en el ocaso de su vida se voltean hacia una religión o se voltean hacia algún tipo de creencia o hacia un tipo de comportamiento de vida saludable o hacia lo que usted guste. Y uno podría decir, es que qué hipócrita, toda su vida se la pasó haciendo esto y ahora sí es muy creyente. No, pues es que ahora se siente la muerte. Y cuando se está cayendo el avión, quien no se avienta una oración es porque ya se murió de un infarto. ¿Por qué? Porque no podemos sostener esa idea de que vamos a desaparecer. Es algo muy, muy, muy doloroso, que como le digo, ni siquiera se acaba de procesar en nuestros pensamientos. Ahí es en donde hay una ilusión que no podemos, digamos, como eliminar del todo. ¿Por qué? Porque se vuelve imposible, es impráctico, efectivamente. Sin embargo, podemos estar al tanto de que eso sucede. Y aunque sepamos para dónde más o menos va nuestra necesidad de sobrevivir, de pensar que nunca vamos a desaparecer, sabemos por dónde viene, sabemos cuál es la razón. Y alrededor de eso es que podemos construir otro tipo de pensamiento crítico. Aunque en el momento del momento ya no sabemos a qué santo encomendarnos o a qué mantra empezar a recitar en ese momento, aún así podemos sostener un pensamiento crítico alrededor de muchas otras cosas, porque cada espacio que se va llenando con esa fantasía es un espacio que perdemos de nuestro entendimiento. Cuando pensamos que es por los astros, cuando pensamos que es porque tenemos alguna maldición, cuando pensamos que es por cualquier cosa, en un intento de entender nuestras desgracias, perdemos la posibilidad de hacer algo con ellas. ¿Por qué? Porque si entonces fue brujería, pues entonces voy a tener que encontrar un brujo todavía más poderoso y todavía más bravo y todavía más viejo ¿para qué? Para seguirnos haciendo pedazos la vida, porque entonces a partir de ahí todo lo que nos suceda va a ser porque el brujo pudo o porque el brujo no pudo, no porque haya algo en mí que me esté evitando llevar con mi vida, ¿no? Que no puedo sostener la idea de que haya personas que me tengan envidia o que haya personas que me quieran hacer daño, porque entonces sus energías me van a destruir y eso nos saca totalmente del control de nuestra vida, del poco control que de por sí tenemos. Pero bueno, por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Yo me despido, soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado, hasta pronto.